El día que leyeron el testamento de mi esposa, entendí que hay gente que no espera a que entierren tu dolor para empezar a repartirse tu vida. Ni siquiera habían pasado 3 semanas desde el funeral. Y aún así, mi nuera ya tenía preparada una carpeta azul llena de papeles, como si estuviera esperando ese momento desde hacía años. Hay que vender la casa, Julián. Así, sin respirar, sin vergüenza, lo dijo mientras cruzaba las piernas delante de mí, en la oficina de notario, con una sonrisa pequeña, fría, de esas que te hacen sentir que algo dentro de ti acaba de romperse. Y lo peor no fue ella, fue mi hijo, porque se quedó callado. Ahí fue cuando sentí el verdadero golpe. No en el pecho, más abajo, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Pero no dije nada. Solo la miré, y ella confundió mi silencio con debilidad. Grave error. Me llamo Julián Ortega. Tengo 64 años. Durante más de 30 años tuve un taller mecánico en las afueras de Valencia. No me hice rico, pero construí algo. Una vida tranquila. Una casa enorme con patio. Una cocina donde siempre olía a café recién hecho. Un lugar donde mi esposa Clara llenaba todo de música mientras cocinaba. Esa casa era ella. Cada pared tenía sus manos encima. Cada rincón tenía algo nuestro. Por eso, cuando el cáncer se la llevó, la casa se convirtió en lo único que todavía sonaba a familia. A veces bajaba por la madrugada solo para escuchar el silencio de la cocina, porque ahí todavía podía imaginarla diciendo: Julián, deja de arreglar cosas que ya no tienen arreglo. Y yo me reía solo como un idiota. Eso era lo único que me quedaba. Hasta que mi nuera decidió ponerle precio. Mi hijo Sergio nunca fue malo. Débil, sí, demasiado. Siempre evitaba conflictos. Desde niño era así. Si alguien levantaba la voz, él bajaba la mirada. Y su esposa, Lorena, supo aprovechar eso desde el primer día. Nunca le gusté. Lo notabas en detalles pequeños. En cómo corregía todo lo que yo decía delante de la gente. En cómo hablaba de modernizar la familia, como si yo fuera un mueble viejo ocupando espacio. Pero yo aguantaba. Por Sergio. Y por mi nieta Alba. Esa niña era lo único puro en medio de toda aquella tensión. Los sábados venía a casa. Hacíamos pizza casera. Veíamos películas viejas. Corría por el patio persiguiendo al perro mientras Clara la miraba desde la ventana riéndose. Después de que Clara murió, Alba seguía viniendo. Y honestamente, creo que eso me salvó. Porque cuando la casa se quedaba vacía, el silencio pesaba demasiado. El notario seguía leyendo documentos, pero yo apenas escuchaba. Mi cabeza seguía atrapada en una sola frase. «Vender la casa». Lorena abrió la carpeta y empezó a sacar hojas. Tasaciones, fotos, papeles de inmobiliarias. Todo preparado, todo calculado. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Ella ya había decidido mi futuro, sin preguntarme. «Ahora mismo el mercado está fuerte», dijo mientras acomodaba los papeles. «Sería absurdo perder esta oportunidad». «Oportunidad». Así llamó a la casa donde enterré a mi esposa. Miré a Sergio esperando algo. Lo que fuera. Un tranquila. No vamos a hacer eso. Algo. Pero el cabrón ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Papá», murmuró, «tal vez es lo mejor». Ahí entendí algo horrible. Mi hijo ya había tomado partido antes de entrar en esa oficina. Y yo era el único imbécil que todavía no lo sabía. Noté cómo el aire se volvió pesado. Las manos me empezaron a arder debajo de la mesa. No de tristeza, de rabia contenida. Porque hay un momento exacto donde el dolor deja de doler y empieza a enfriarse. Y cuando eso pasa, cuidado. Lorena siguió hablando como si estuviera negociando un coche usado. Además, seamos sinceros, Julián, esa casa es demasiado grande para un hombre solo. Un hombre solo. Qué fácil le salió decirlo. Como si Clara hubiera sido reemplazable. Como si 40 años juntos fueran un simple trámite. Entonces Alba habló. Y juro por Dios que esa fue la única voz humana en toda la sala. ¿Y mi habitación? Silencio. Lorena sonrió rápido. Esa sonrisa falsa que usan algunas personas cuando ya enseñaron demasiado los dientes. Cariño, el abuelo estará mejor en un piso más pequeño. Vi la cara de Alba cambiar lentamente. Confusión. Miedo. Y eso me destrozó más que cualquier otra cosa. Porque entendí algo muy claro. No querían ayudarme. Querían sacarme del medio. Cuando terminó la reunión, Lorena se acercó mientras Sergio hablaba con el notario. Y me dijo algo bajito. Algo que todavía recuerdo perfectamente.
Si firmas rápido, todo será menos incómodo para todos. La miré unos segundos. Ella esperaba verme derrotado. Esperaba lágrimas. Súplica. Pero yo solo asentí despacio. Claro. Eso dije. Solo una palabra. Y por primera vez, vi duda en sus ojos. Porque entendió que algo no cuadraba. Yo no estaba reaccionando como ella esperaba. Y tenía razón. Porque mientras ellos pensaban que estaban cerrando un trato, yo ya estaba pensando cómo destruirles el juego completo. Esa misma noche, llegué a casa, cerré la puerta y fui directo al despacho de Clara. Abrí el último cajón. Saqué una llave vieja. Y detrás de una caja de fotos, encontré algo que Lorena jamás imaginó que existía. Algo que iba a convertir su pequeña jugada inmobiliaria en el peor error de su vida. Y cuando leí aquel documento, sonreí por primera vez desde el funeral. Me quedé sentado en el despacho casi una hora, mirando aquel documento. Las manos quietas, la respiración lenta, y una sensación rara creciendo dentro de mí. No era tristeza, era claridad, porque de pronto todo empezó a encajar. Las prisas de Lorena, la manera en que Sergio evitaba mirarme, las inmobiliarias ya preparadas. Ellos no estaban improvisando. Llevaban tiempo planeándolo. Y aún así, habían cometido un error muy caro. Uno que Clara dejó preparado mucho antes de morir. Abrí la carpeta otra vez. Ahí estaba, la escritura original de la casa, no la copia moderna que leyó el notario. La original, con una cláusula añadida años atrás después de un problema fiscal que tuvimos cuando el taller casi quiebra. Recuerdo perfectamente aquel día. Clara insistió en proteger la casa por si algún día la familia se volvía loca. Yo me había reído. Ella no. Prométeme que guardarás esto, me dijo aquella vez. Y ahora entendía por qué. La cláusula decía algo simple, pero brutal. Si yo seguía viviendo en la propiedad, nadie podía venderla, hipotecarla ni usarla para beneficios económicos sin mi autorización directa y certificada. Nadie. Ni siquiera Sergio. Me apoyé en la silla y solté una risa seca. Pequeña, fría. Lorena había estado jugando ajedrez creyendo que yo ni siquiera sabía mover piezas. Pero todavía faltaba entender algo. ¿Por qué tanta desesperación por vender? Porque una cosa era ambición. Otra muy distinta era urgencia. Y esa noche decidí averiguarlo. Al día siguiente llamé a un viejo amigo mío, Mateo. Trabajó 20 años en bancos y conocía demasiadas cosas sobre demasiada gente. De esas personas que escuchan más de lo que hablan. Nos vimos en un bar pequeño cerca del puerto. Cuando terminé de contarle todo, soltó un silbido bajo. ¡Qué hijos de puta! Le di un sorbo al café sin responder. Mateo sacó el móvil. Déjame mirar una cosa. Tardó menos de 5 minutos. Y cuando levantó la vista, ya no tenía cara de curiosidad. Tenía cara de problema. Tu hijo está endeudado hasta el cuello. Sentí el estómago endurecerse. ¿Qué? Mateo giró la pantalla. Préstamos. Tarjetas reventadas. 2 créditos rápidos. Y algo peor. Sergio había puesto dinero en un negocio online con un amigo de Lorena. Un desastre total. Habían perdido casi 180.000 euros. Me quedé mirando la pantalla sin pestañear. De pronto entendí todo. No querían vender la casa porque fuera demasiado grande. Necesitaban dinero. Y rápido. Lorena no quería ayudarme. Quería salvarse. La rabia subió despacio. Pesada. Oscura. Pero lo peor no fue descubrir las deudas. Lo peor fue entender que estaban dispuestos a arrancarme mi hogar para tapar sus propios errores. Y encima haciéndome sentir culpable. ¡Qué bonito! ¡Qué elegante todo! Esa noche Sergio me llamó. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. A la cuarta, respondí. «Papá». Tenía la voz nerviosa. Como alguien caminando sobre hielo fino. «Necesitamos hablar». Miré la lluvia golpeando las ventanas del salón. La casa olía a madera vieja y café recién hecho. Por un segundo imaginé a Clara sentada enfrente de mí observándolo todo. «Habla». Silencio. Luego respiró hondo. «Las cosas están complicadas». Ahí estaba. La verdad empezando a salir. Pero medias. Cobarde, como siempre. «No me digas», respondí tranquilo. Él tragó saliva. «Lorena dice que estás exagerando con los abogados». Lorena dice. Ni siquiera era capaz de hablar por sí mismo. Sentí algo partirse dentro de mí. Pero no hice ruido. Hay decepciones que llegan tan profundas que ni siquiera salen convertidas en lágrimas. Solo te enfrían. ¿Tú también lo crees? Otra pausa.
Demasiado larga. Solo digo que podríamos encontrar una solución. Sonreí solo. Ahí estaba el verdadero Sergio, intentando quedar bien con todos mientras el barco se hundía. Pero ya no iba a rescatarlo. No esta vez. Escúchame bien, dije despacio. Tu madre protegió esa casa antes de morir. Y yo también voy a hacerlo. Del otro lado escuché movimiento, como si Lorena estuviera escuchando cerca. Seguro que sí. Esa mujer nunca soltaba el control. Papá, no conviertas esto en una guerra. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, hablé sin miedo. La guerra empezó el día que intentaron echarme de mi propia casa. Silencio total. Luego escuché a Lorena de fondo. Lejana, tensa. Ponme con él. Sergio dudó unos segundos. Después ella tomó el teléfono. Julián, dijo con esa voz suave y venenosa que usaba cuando quería manipular a alguien. Estamos pensando en el futuro. No, están pensando en sus deudas. El silencio fue inmediato. Pesado. Perfecto. Y ahí entendí algo importantísimo. Había acertado. ¿Quién le contó eso? Preguntó rápido. Ya no sonaba elegante. Sonaba asustada. Y eso sí me dio satisfacción. Me levanté despacio del sofá y caminé hacia la ventana. La próxima vez que quieran arruinarme, asegúrense primero de esconder mejor sus miserias. Le colgué, sin gritar, sin discutir. Solo clic, frío, definitivo. Esa noche dormí poco, pero no por miedo, por estrategia, porque cuanto más pensaba, más claro veía todo. Lorena no iba a parar. Gente como ella nunca se detiene cuando huelen dinero. Y entonces recordé algo. Un detalle pequeño. Meses atrás, Clara me había mencionado una conversación incómoda que escuchó por accidente entre Sergio y Lorena. Algo relacionado con documentos, firmas, y una cuenta bancaria que el viejo nunca revisa. En aquel momento no le di importancia. Ahora sí, me levanté de golpe. Fui directo al archivador del despacho. Abrí carpetas antiguas, papeles del taller, seguros, cuentas, hasta que encontré algo raro. Un movimiento bancario que yo jamás autoricé. 5.000 euros. Luego otro. Y otro más. Todos después de la muerte de Clara. La sangre empezó a latirme fuerte en el cuello. Porque de repente, esto ya no era solo una pelea por una casa. Era algo mucho más sucio. Y cuanto más tiraba del hilo, más miedo me daba descubrir hasta dónde habían llegado realmente. Hay un momento exacto en el que dejas de buscar excusas para alguien que amas. Un segundo, nada más, y todo cambia. Para mí fue cuando vi aquella firma. Mi firma, perfectamente copiada, al pie de una autorización bancaria que yo jamás había visto en mi vida. Me quedé quieto mirando el papel. La lámpara del despacho iluminaba solo media hoja, pero era suficiente. Sentí un calor horrible subir por el pecho. Lento, como veneno, porque ya no era Lorena manipulando las cosas desde la sombra. No. Aquí Sergio había metido las manos también. Y eso dolía distinto. Mucho más. Me serví whisky. Ni hielo. Ni vaso pequeño. Nada elegante. Necesitaba pensar. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras revisaba movimientos bancarios uno por uno. Transferencias pequeñas. Discretas. Difíciles de notar. 800 euros. 1.200. 2.000. Siempre separados. Siempre silenciosos. Como ratas mordiendo paredes por dentro. Y de pronto entendí la estrategia. No querían robarme de golpe. Querían desgastarme despacio. Vaciarme sin que yo reaccionara. Hasta dejarme débil. Dependiente. Fácil de mover. Me apoyé contra la silla y cerré los ojos. Intenté recordar en qué momento perdí a mi hijo. Porque uno no cría a un extraño de un día para otro. Algo se rompe poco a poco. Sin ruido. Sin aviso. Tal vez fue cuando murió Clara. Tal vez mucho antes. Pero la realidad estaba frente a mí. El chico que aprendió a montar bicicleta en mi patio, ahora falsificaba mi firma para sacarme dinero. Y eso te mata de una forma muy rara. Por fuera sigues respirando. Por dentro, ya no tanto. A la mañana siguiente hice algo que jamás pensé hacer. Contraté un investigador privado. Sí, suena extremo. Yo también lo pensé. Hasta que el investigador me mostró las primeras fotos 3 días después. Y ahí, entendí que apenas había visto la superficie. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi barrio. El hombre se llamaba Iván. 50 años. Cara cansada.
Ojos de los que ya no se sorprenden por nada. Sacó una carpeta marrón. Tu nuera es lista, dijo, pero no tanto como cree. Abrió la carpeta. Facturas, fotos, movimientos, y entonces apareció un nombre que no conocía. Mauricio Leal, un empresario local, dueño de varias inmobiliarias. Y casualmente, el mismo agente que quería comprar mi casa. Sentí el cuerpo tensarse. ¿Qué relación tiene con Lorena? Iván me miró unos segundos. Bastante cercana. Sacó otra foto. Y ahí estaba ella, riéndose con Mauricio en un restaurante. Demasiado cómodos. Demasiado cerca. Mi mandíbula se endureció. Pero lo siguiente fue peor. Mucho peor. Iván deslizó el móvil hacia mí. Escucha esto. Era un audio. La voz de Lorena sonó clara entre el ruido de copas. Cuando vendamos la casa del viejo, tapamos las deudas y desaparece la presión. Mi respiración se frenó. Luego ella volvió a hablar. Y esa frase, esa maldita frase, fue la que terminó de destruir cualquier resto de compasión que quedaba dentro de mí. Sergio ni siquiera tiene huevos para enfrentarlo. Lo manejo cuando quiero. Silencio. Después risas. Risas. Mientras hablaban de arrancarme mi hogar. No sentí ganas de llorar. Ni siquiera rabia inmediata. Fue peor. Sentí calma. De esa peligrosa. La que llega justo antes de que alguien deje de tener miedo. Apagué el audio lentamente. Iván. Pregunté sin levantar la vista. ¿Mi hijo sabe lo de Mauricio? El investigador dudó. Creo que no. Ahí empezó a formarse el verdadero plan. Porque una cosa es enfrentarte a alguien ambicioso. Otra muy distinta es dejar que se destruyan entre ellos. Y Lorena acababa de entregarme el arma perfecta. Esa noche Sergio apareció en mi casa sin avisar. Solo, otra vez, pero esta vez venía distinto. Nervioso, sudando aunque hacía frío. Papá, tenemos que solucionar esto ya. Lo dejé entrar sin decir palabra. El silencio dentro de la casa le incomodaba. Lo noté enseguida, porque las personas culpables odian los lugares tranquilos. No tienen donde esconder el ruido que llevan dentro. ¿Café? Pregunté. Él asintió rápido. Mientras preparaba la cafetera, lo observé de reojo. No dejaba de mover la pierna. Miraba el móvil cada 10 segundos. Ansiedad pura. ¿Cuánto debes? La pregunta salió seca. Directa. La taza casi se le cayó de las manos. ¿Qué? Lo miré fijamente. ¿Cuánto debes, Sergio? Su cara perdió color. Y ahí confirmé todo. Intentó mentir primero. Obvio. La situación está difícil para todos. ¿Cuánto? Más silencio. Luego bajó la cabeza. 220.000. Sentí un vacío brutal en el pecho. No por el dinero. Por él. Porque entendía hasta qué punto había perdido el control de su vida. Y pensabas pagar eso vendiendo mi casa. No era así. Entonces explícamelo. Me miró desesperado. Como un niño atrapado. Lorena dijo que era temporal, que después podríamos ayudarte. ¿Qué? Lorena también te dijo con quién se acuesta. Silencio absoluto. La cafetera seguía sonando de fondo. PSSSSSS. Como si hasta la máquina estuviera incómoda. Sergio parpadeó lento. No sé de qué hablas. Saqué el móvil. Puse el audio. Y lo dejé escuchar. No aparté la vista de su cara ni un segundo. Porque quería ver exactamente el instante en que su mundo se rompiera igual que rompieron el mío. Y créeme, cuando escuchó la voz de Lorena riéndose de él, algo dentro de ese hombre murió sentado en mi cocina. Sergio no reaccionó enseguida. Y eso fue lo más duro de ver. Porque cuando alguien recibe una traición así, normalmente grita, se enfurece, rompe algo. Pero él no. Se quedó inmóvil mirando la mesa. Como si su cerebro todavía estuviera intentando convencerse de que aquella voz no era Lorena. La cafetera seguía soltando vapor detrás de nosotros. PSSS, PSSS, ese ruido horrible llenando el silencio. Hasta que finalmente habló. Muy bajito. Eso está sacado de contexto. Lo miré fijo varios segundos. Y sinceramente, sentí lástima. Porque hay personas tan manipuladas que incluso cuando tienen la verdad delante, siguen buscando maneras de no verla. Sacado de contexto, repetí tranquilo. Saqué otra foto. La deslicé por la mesa. Lorena entrando al hotel con Mauricio. De noche, agarrada de su brazo. La cara de Sergio cambió despacio. Primero confusión. Después vergüenza.
Después algo mucho peor. Humillación. Pura y limpia. No, murmuró, pero ni él mismo se creyó esa mentira. Le temblaban las manos. Tuve un impulso horrible de abrazarlo. Sí, incluso después de todo. Porque seguía siendo mi hijo. Y verlo romperse delante de mí, dolía. Pero luego recordé algo. La oficina del notario. Su silencio. La forma en que me dejó solo mientras planeaban quitarme la casa. Y el impulso desapareció. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó sin levantar la vista. Hace días. ¿Y no me dijiste nada? Ahí sí me reí, pero sin humor. Una risa cansada. Increíble. Tú vienes a quitarme mi hogar. Falsificas mi firma, intentas vaciar mis cuentas, y todavía preguntas por qué no te protegí. Eso le pegó duro. Lo vi en su cara. Porque una cosa es cometer errores. Otra muy distinta es escucharlos en voz alta. Se levantó de golpe. Empezó a caminar por la cocina. Desordenado. Respirando rápido. Ella me dijo que lo hacía por nosotros, que estábamos construyendo algo. Claro, respondí. Y mientras tanto se acostaba con el tipo que quería comprar mi casa. Silencio. Seco. Violento. Entonces pasó algo que no esperaba. Sergio empezó a llorar. No fuerte. No dramático. Peor. De esos llantos silenciosos que salen cuando alguien ya no puede sostener el peso encima. Se tapó la cara con las manos y se quedó ahí, destruido frente a mí. Y por primera vez en meses, vi al verdadero Sergio. No al hombre manipulado por Lorena. No al cobarde. Vi al niño perdido que siempre necesitaba que alguien decidiera por él. Pero ya era tarde para salvarlo de todo. Hay decisiones que llegan con factura. Y esta apenas estaba empezando. ¿Qué hago ahora?, preguntó roto. Me quedé callado unos segundos, mirando las fotos sobre la mesa, los documentos, las transferencias, toda la suciedad. Y entonces entendí algo. Yo tenía dos opciones: destruirlos a todos, o hacer algo mucho más inteligente. Dejar que la verdad hiciera el trabajo sola. Me acerqué despacio. Siéntate. Obedeció sin discutir. Tenía los ojos rojos, vacíos. Escúchame bien, Sergio. Lorena cree que todavía controla esta historia. Cree que tú vas a seguir siendo el idiota útil mientras ella se queda con el dinero. Apretó la mandíbula. La rabia por fin estaba despertando. Bien, ya era hora. ¿Qué quieres que haga? Ahí llegó el momento más delicado. Porque una mala jugada, y todo explotaba demasiado pronto. Y yo necesitaba tiempo. Tiempo para cerrarles todas las salidas. Tiempo para que el golpe fuera definitivo. Saqué una carpeta gris del cajón. La puse frente a él. Dentro estaban las copias de movimientos bancarios, las firmas falsas, los préstamos, y algo más. Una empresa, a nombre de Lorena, creada hacía apenas 4 meses. Sergio frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Tu ruina?, respondí frío. Pasó hojas rápido. Su respiración empezó a romperse otra vez, porque la empresa tenía algo curioso. Él aparecía como responsable financiero. Sin saberlo, Lorena había usado sus datos. Si todo explotaba, el que caía primero era él, no ella. Esa hija de puta, susurró. Pero todavía faltaba el último golpe. El peor. Me incliné hacia adelante. La casa nunca fue el objetivo principal. Levantó la vista confundido. Entonces, ¿qué? Necesitaban una garantía para un préstamo mucho más grande. Silencio. Su cara perdió color otra vez. Y ahí entendió todo. La venta de mi casa no era el final del plan. Era apenas el principio. El móvil de Sergio vibró encima de la mesa. Lorena, llamando. Otra vez. Otra. No contestó. La pantalla iluminaba su cara destruida. Y sinceramente, por primera vez, ella fue la que empezó a tener miedo sin saberlo. Porque mientras marcaba desesperada, nosotros acabábamos de descubrir algo que podía mandarla a la ruina completa. Y lo más curioso es que todavía no sabía que yo tenía la prueba final escondida dentro del viejo taller de Clara. La única cosa capaz de destruir no solo su matrimonio, sino toda la imagen perfecta que llevaba años construyendo delante de todos. Esa noche no dormimos. Ni Sergio, ni yo. La lluvia seguía cayendo afuera mientras revisábamos documentos sobre la mesa de la cocina. Papeles, transferencias, firmas falsas, mentiras encima de mentiras. Y cuanto más descubríamos, más claro quedaba algo. Lorena llevaba meses preparando todo.
Tal vez años. A las 3 de la mañana fui al viejo taller que tenía detrás de la casa, el mismo donde pasé media vida arreglando motores. Todavía olía a aceite, metal y madera húmeda. Ahí dentro seguían las herramientas de Clara organizadas como si fuera a entrar en cualquier momento regañándome por dejar todo tirado. Sergio venía detrás de mí en silencio, destruido, pero despierto por primera vez en mucho tiempo. Me acerqué a un armario metálico viejo. Saqué una caja negra, y cuando la puse sobre la mesa, escuché a Sergio tragar saliva. ¿Qué hay ahí? Lo miré unos segundos. La razón por la que tu madre nunca confió del todo en Lorena. Abrí la caja despacio. Dentro había carpetas, USBs, copias de correos, capturas impresas, y un cuaderno escrito por Clara. Sí, mi esposa sabía cosas, más de las que imaginábamos. Meses antes de morir empezó a sospechar movimientos raros con dinero del negocio familiar. Por eso guardó pruebas, por si algún día hacían exactamente lo que terminaron haciendo. Intentar quedarse con todo. Sergio abrió uno de los sobres, y se quedó blanco. Había conversaciones entre Lorena y Mauricio hablando de propiedades, cuentas ocultas, y algo todavía peor. Un plan para poner el taller a nombre de terceros después de vender la casa. Querían dejarme sin nada, sin hogar, sin negocio, sin dignidad, como si yo ya estuviera medio muerto. Dios mío, murmuró Sergio. Pero yo ya no sentía rabia. Eso era lo raro. Después de cierto nivel de traición, el corazón se enfría demasiado. Y cuando eso pasa, empiezas a pensar mejor, más limpio, más peligroso. Entonces escuchamos un coche frenar afuera de la casa, luces entrando por las ventanas del taller. Sergio miró hacia la puerta. Tiene que ser ella. Y sí, era Lorena, porque las personas manipuladoras tienen un problema enorme. Necesitan controlar la situación, y cuando sienten que la están perdiendo, entran en pánico. La puerta del taller se abrió de golpe. Lorena entró empapada por la lluvia, respirando rápido, con esa mirada desesperada de quien sabe que algo salió mal. Primero vio a Sergio, después los documentos sobre la mesa, y finalmente me miró a mí. Ahí entendió todo. Demasiado tarde. ¿Qué coño es esto?, preguntó tensa. Nadie respondió. El silencio la estaba matando más que cualquier grito. Sergio levantó lentamente una de las fotos de ella con Mauricio. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí? Lorena abrió la boca, pero no salió nada. Y por primera vez desde que la conocí, perdió el control. No es lo que parece. ¡Cállate!, explotó Sergio golpeando la mesa. El taller entero tembló. Ella retrocedió, asustada, porque ya no tenía delante al hombre débil que manipulaba fácilmente. Y eso la descolocó completamente. Yo seguía sentado, callado, observando, porque esta ya no era mi guerra. Ellos solos estaban destruyendo todo, exactamente como yo quería. Lorena intentó acercarse a Sergio, llorar, manipular, victimizarse, el mismo guión de siempre, pero ya no funcionaba. No me querías a mí, dijo Sergio con la voz rota. Querías lo que mi padre tenía. Silencio. Ella lo miró fijo varios segundos. Y entonces ocurrió algo increíble. Dejó de fingir. Su cara cambió completamente. Fría, vacía, real. ¿Y qué?, respondió. Hasta yo sentí el golpe de esa frase. Porque cuando una persona finalmente muestra quién es de verdad, da miedo. Mucho miedo. Pasé años aguantando esta familia rota, escupió ella, mientras ustedes vivían atrapados en recuerdos y fotos viejas. Yo quería una vida mejor. ¿La querías robando?, respondí tranquilo. Ella me señaló furiosa. Tú ya lo tenías todo. Me levanté despacio. La miré directo a los ojos. No, yo construí todo. Tú solo querías quedártelo. Silencio total. Solo lluvia golpeando el techo del taller. Entonces saqué el último documento de la caja. Y ahí sí, Lorena perdió color. Porque era una grabación firmada. Su voz, Mauricio, y un acuerdo ilegal usando propiedades familiares como garantía fraudulenta. Prisión, fraude, estafa, todo junto. Ella entendió inmediatamente lo que significaba. Julián, susurró. Pero ya era tarde. Muy tarde. 2 meses después, Lorena estaba enfrentando cargos legales junto con Mauricio. Sergio desapareció un tiempo. Necesitaba reconstruirse. Y honestamente, tal vez también aprender a vivir consigo mismo. Yo me quedé en casa. Mi casa,
La de Clara. La de Alba. La única que nunca me abandonó. A veces me siento en el patio por las noches con una taza de café, escuchando a mi nieta reír dentro de casa. Y pienso en algo que aprendí demasiado tarde. La gente no te rompe cuando te traiciona. Te rompe cuando tú sigues justificándolos incluso después de ver la verdad. Yo dejé de hacerlo. Y desde ese día, nadie volvió a moverme de mi lugar. Si llegaste hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Tú habrías perdonado a Sergio después de todo lo que hizo, o también le habrías cerrado la puerta? Y si te gustan las historias intensas, humanas y llenas de tensión real, quédate cerca. Porque algunas traiciones no terminan cuando descubres la verdad. Empiezan ahí.